Hola amigos, ¿cómo están? Amigos, amigas, Mike, Miguel Ángelo, Carlos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Pues contentos otra vez de vernos para platicar ahora de la trilogía de Batman, de Christopher Nolan. Pues particularmente nos concentramos en ver ahora la de El Caballero de la Noche y la final, que es El Caballero de la Noche Asciende. Nos brincamos prácticamente la de Batman Inicia, porque ya era mucho hablar de las tres, ¿no? Hay muchos mensajes en las tres, como para agotarlo en una sola sesión, pero bueno. Bueno, pues yo les digo primero que yo crecí con las pues, viejitas, ¿no? Con las de Michael Keaton, es el Batman del que yo me acuerdo, imagínense. Digo, no tiene tanto tiempo, pero definitivamente esta trilogía de Christopher Nolan son el mejor Batman que para mí ha habido. Quizás el más oscuro, ¿no? El más vengativo, pero también el mejor. Y no solo por la óptica de él, sino también de los antihéroes, ¿no? De los villanos que hay en cada una de ellas. Lo primero donde les quiero preguntar es, en una circunstancias tan convulsas, no solamente en México, en todo el mundo, necesitamos héroes para resolver problemas como los que tenemos, particularmente desde el enfoque del delito, ¿no? O sea, delitos que concretamente en la película se centran en como de delincuencia organizada, o sea, no de delincuencia común, aunque sí es la base, ¿no? De todo el desquebramiento del tejido social, pero fundamentalmente lo que combate Batman es delincuencia organizada, ¿no? O por ejemplo, en la del Caballero de la Noche, lo que combate Dent justamente es al crimen organizado, donde mandan a 500 y pico personas a un juicio en una misma audiencia. Entonces, yo sé, obviamente, metafóricamente hablando, que no tenemos héroes, ¿no? No con capa, por lo menos no con capa, no con máscara como en la película, pero hay otra especie de héroes que sí conocemos o que no conocemos, pero con los que convivimos día a día. ¿Los necesitamos? ¿Qué me dices, Carlos? Pues mira, atendiendo un poco a lo que yo percibo como en esta generación, chance ubicamos a los héroes en un plano de no se necesita capa para ser héroe, pero tú estás haciendo algo por la sociedad y eso es a lo que atiende también un héroe desde una película. Lo vemos con Batman. Es muy oscuro, como dices, pero siempre van enfocado a ¿qué? A salvar Ciudad Gótica. Entonces, creo que aquí se hace lo mismo. Tenemos héroes que no tienen capa, pero hacen algo por llevar a la sociedad adelante y sacar como todo lo bueno de los individuos que la integramos. O sea, sí, pues los necesitamos que existen, ¿no? Dices Sí. más o menos, Carlos. Ajá. Mike. Todos en nuestra vida necesitamos ser héroes, viejo. O sea, tú sí requieres un héroe, o sea, y tú tienes que ser el héroe de tu vida. Es decir, el proceso de búsqueda y de encuentro es de uno mismo, ¿no? O sea, siempre que te sientas perdido es porque de alguna manera no has encontrado a tu héroe y no te has dado cuenta que tú eres el único que te puede salvar, ¿no? Porque ahí de alguna forma Batman es un icono que muestra que el que va a salvar supuestamente una ciudad, ¿no? Y de alguna manera tú puedes contribuir, ayudar, pero es imposible que salves. Yo creo que es también parte de la metáfora de la película, ¿no? Al final, tú puedes poner tu granito de arena, pero requieres también que cada uno dé su aportación. Entonces, en realidad, el héroe de cada una, el héroe de cada quien tiene que ser uno mismo en su propia historia, ¿no? Digamos, eso en el plano como introspectivo, lo entiendo y sí, ya no lo había visto así, pero ahora que decía Carlos, héroes sin capa, que sí los hay, es decir, como para combatir algo como el delito, pensemos a alguien, si nos remontamos un poquito a la que vimos hace 8 días, o hace 15 ya quizás, que fue la de Fragmentado, y hablábamos de la del protegido, ¿no? No es propiamente un héroe, es una persona común y corriente, en teoría, que combate al crimen, lo combate porque cree que es lo justo, porque cree que es lo correcto. Y yo creo, porque tenemos muchas muestras, ¿no? Actualmente, y de siempre, que puede haber una persona tan común y tan corriente como cualquiera de nosotros tres, de quienes nos están viendo, que hoy diga, voy a salir a la calle a hacer lo correcto y que a lo mejor
la forma que esa persona asume de hacer lo correcto es, pues, no sé, proteger a los vulnerables, aun si eso implica hacer justicia por propia mano. No sin llegar al extremo de Batman, pero puede, creo que tienen cabida en la realidad social personas de estas características. Los necesitamos ustedes, o sea, lo que quiero decir es, debemos aplaudir este tipo de ejercicios, de tolerarlos, de rechazarlos. Al final, insisto, son prácticas de ejercicio de justicia en propia mano, ¿no? Que es algo que en nuestro sistema no tiene cabida, sino excepcionalmente. ¿Cómo lo ven? Ahí te estás encontrando justamente con una de las partes que creo que controvierte la película, ¿no? El tema de lo ético y lo moral, ¿no? O sea, aquí lo vamos a entender como el sistema institucionalizado. Batman y los antihéroes que salen ahí te muestran justamente lo que está al margen de, ¿no? Pero lo cierto es que, si te das cuenta, cuando te tratas de circunscribir a un sistema institucionalizado, pues los héroes evidentemente no tienen cabida, ¿sí? O sea, porque tienes que seguir las reglas, ¿no? Y de hecho es parte de lo que el Joker te muestra ahí. El Joker, lo que Harvey Dent y bueno, Batman, ¿no? Inclusive está Jim Gordon, ¿no? Es justamente lo que te muestran. O sea, cuando tratas de ir con base en el sistema, en muchas ocasiones el héroe no puede mostrarse, ¿no? Porque lo que trata de hacerse notar o respetar es la regla. Y el héroe, pues al final de cuentas, no. Por eso te decía, es una cuestión más interna. O sea, si lo quieres ver desde el aspecto institucional, en las instituciones no hay héroes. Es imposible, ¿sí? Solamente cuando tú te vuelves íntegro y desde tu trinchera, tú haces el ejemplo, ¿no? Tú muestras el ejemplo en tu trato, en la manera como resuelves los temas, ¿no? Pero si te das cuenta, en muchas ocasiones siempre te vas a poner en el dilema de si respetas las reglas o no, que es justo lo que te muestra la película, ¿no? Es parte de la metáfora. Tú, Carlos, ¿algo más de este? Ajá, es que de hecho lo podemos ver un poquito en la película porque se supone que tenemos a un Harvey Dent que viene a ser el Salvador, si lo podemos ver así, un caballero blanco, lo dicen en la película, que va a ser el símbolo de esperanza que se supone que Batman jamás pudo ser ante la sociedad, ante Ciudad Gótica. Y creo que ahí, bueno, porque amo al Joker, evidentemente amo a Heath Ledger, y hay una frase que dice el Joker que lo podemos transportar a Harvey Dent, que es que la locura es como la gravedad, solo se necesita un pequeño empujón. Y lo vemos en el momento en el que Harvey casi se están debatiendo la vida, Harvey o su novia, y eso es lo que lo impulsa a ser loco, o sea, a caer en la locura. Y después, ¿qué pasa de ser un caballero blanco que va a ser la esperanza de toda Ciudad Gótica, que va a atrapar a los criminales? Y como bien decías, que está el juicio a todos los criminales de Ciudad Gótica, y solo pasa lo de la muerte de Rachel para que se vuelva loco, para que él sea un villano. Y creo que eso nos lo retrata evidentemente. Decía, hay una frase que a mí me gusta mucho desde que la escuché hace algunos años ya, no me canso de decirla cuando se puede, de Ortega y Gasset, de yo soy yo y mis circunstancias. Entonces esto significa que la línea divisoria, y eso cuando existe la línea divisoria, ¿no? Entre ser villano y ser héroe, entre ser recto, íntegro y no serlo, es súper delgada. Y a veces no es que exista, o que deje de existir, sino que depende de la circunstancia, exactamente de las condiciones en las que nos encontremos para actuar de una o de otra forma. Y eso es justamente a lo que me refería ahorita que dice Carlos. Al final Harvey es como un héroe, sí, sin capa, un héroe con rostro, un héroe humano que creo que existen. O sea, sí, en fin, le dice por ahí en alguna parte, si no te estuvieran apuntando, le dice Rachel, creo, ¿no? Si no te estuvieran apuntando o amenazando con matarte a cada rato, significa que no estás haciendo bien tu trabajo. Sí, como fiscal de distrito, fiscal del estado, pues eso es lo que te esperas, ¿no? De estar haciendo bien tu trabajo. Pero bueno. Y también nada más quería añadir lo de, justo dices eso, lo de la frase, y Harvey lo dice en un momento, están cenando Rachel, están cenando
con pues con el Batman, casi casi, y Harvey dice una frase que después, o sea, él la retrata, que es, muere siendo un héroe o vives lo suficiente para ser un villano, para convertirte en un villano, y eso le pasó justo a él. Él era el héroe, y después se convirtió en el villano porque vivió más experiencias. Entonces creo que eso también está muy choqueante desde que lo dice y cuando pasa en la película. Oye, Miguel Ángel, quizás esto que nos decías hace rato tiene relación, y si no, pues, dime qué piensas, qué opinas. Tiene relación de cuando ponemos tanta esperanza, tanta fe, tanta confianza en una persona, porque al final se les resquebraja todo el mundo, ¿no? O sea, el universo de Gótica estaba puesto en una persona sobre la espalda, ni siquiera el alcalde, ¿no? El mayor, pues, sino sobre el fiscal. Digamos, como si aquí en la Ciudad de México pusiéramos toda nuestra esperanza en Ernestina Godoy y no en Claudia Sheinbaum. Si en una persona poner el peso del futuro de toda una ciudad está canijo. Creo que es lo que dice Miguel Ángel. Entonces, cuando a esa persona le pasa algo malo, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, hasta tener un mal día y que te cachen haciendo algo que no debes hacer, ¿no? Pues ya toda la ciudad se viene abajo, ¿no? Entonces, si aquí el caballero blanco, que era la esperanza, fue seducido por el lado oscuro, ya estoy haciendo una mezcolanza entre películas, pero si fue seducido por el lado oscuro, o sea, gana el Guasón y pierde Batman, pues todos estamos perdidos, ¿no? Entonces, no sé si ahí entre más o menos lo que nos dices, Mike, de justamente que no podemos estar esperanzados a ningún héroe, ni cifrar nuestras esperanzas, nuestro destino, nuestra fortuna en nadie más que nosotros mismos. Fíjate que sin meternos en una cuestión clínica, ni mucho menos, tratemos de aterrizar en lo más mundano. Es una película que muestra mucho un juego de contraste de lo que pasa cuando vives en una sociedad con individuos que no confían en sí mismos y que están dependientes a que alguien más arregle las circunstancias. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero, ¿por qué te lo digo? Porque si te fijas en casi todo el transcurso de la película, solamente hay una persona que es segura de sí misma, y es el Joker. O sea, él al final de cuentas, tiene muy claro el propósito. Es un cuate que es impulsivo, es manipulador, meditativo, o sea, vamos, lo planea, lo tiene perfectamente estructurado, ¿no? Y lo hace con un solo propósito, ¿no? Satisfacer todas sus expectativas de sensaciones, ¿no? O sea, va por satisfacer todas sus emociones. De hecho, lo dice en una frase, ¿no? O sea, no utilizo armas más que un cuchillo para en un momento sentir todas las pequeñas emociones que tienes en el momento de estar cometiendo un crimen, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo único que te está diciendo es cómo cuando uno es seguro de sí mismo y cuando le quites el tema del bien o del mal, tú puedes lograr lo que se te dé la gana, porque este cuate puso en jaque a todo el sistema, ¿sí? Y al final de cuentas tumba todo lo que el sistema de alguna manera estaba tratando de hacer con un vigilante, ¿no? Batman. Entonces, de alguna forma lo que te muestra es, hay una escena, la de los ferries, la que comentábamos hace un momento, en donde están todos los prisioneros y donde están todos los ciudadanos, ¿no? Y con el tema de las bombas y los detonadores en cruzados, ¿no? O sea, los civiles tienen el detonador del barco de los prisioneros y viceversa. Y el experimento social, como le llama el Guasón, es para ver en algún momento quién acaba primero con quién. O sea, juega con el miedo de las personas. Y lo único que te muestra es cuando vives en una sociedad cobarde, es decir, que nada más se pasan criticando y diciendo lo que se tiene que hacer, pero aunque no son capaces de tomar decisiones para asumir las situaciones, te comen miedo, ¿sí? Y lo irónico es que en esa imagen lo que te muestra es que solamente aquellas personas que se quebraron, que en su momento igual la han regado, como lo son los prisioneros, de todo un barco lleno de prisioneros, solamente uno, de repente se levanta y le dice al cuate, dámelo y yo voy a ser capaz de hacer lo que tú no has podido, ¿no? Y que además, Mike... Lo haber hecho hace 10 minutos, ¿no? Lo agarra y Perdóname, pero además que entre paréntesis, y perdón que lo diga así, pero y lo digo porque así somos en México, desgraciadamente, fenotípicamente es uno de las personas que menos esperas que lo haga, ¿no? Porque se ve malote, grandote, el ceño fruncido, o sea, la metáfora también ahí está implícita. El tipo
del que menos te lo esperas es el que acaba tomando la decisión más difícil. Ya, perdóname, Mike. Sí, lo magnánimo, al final de cuentas, lo que te dice es, o sea, lo que muestra ahí es cuando en algún momento tú te redimes, cuando en algún momento logras comprender, quizás después de darte en la torre, después de haber cometido un chorro de errores, te das cuenta de que la única, o sea, el respeto en la vida solamente lo vas a encontrar cuando te respetes a ti mismo. Cuando te respetas a ti mismo, tú puedes respetar la vida de los demás. Y en el otro barco, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que puros civiles diciendo que ya, que los maten y demás, y de repente uno se levanta diciendo, a ver, yo lo voy a hacer, ¿no? Pues prácticamente la misma imagen en el otro barco. No lo puede hacer, pero no lo puede hacer por cobardía. O sea, ni siquiera fue porque en algún momento tuviese razón, fue por cobardía. Entonces, si te fijas en algún momento, la película al final lo que te va a mostrar es el camino que tienes que seguir. Joseph Campbell lo manejaba como el viaje del héroe, el camino del héroe. Y el camino del héroe lo vivimos todos. O sea, es como un llamado que tienes a crecer, a volverte individuo, pero para volverte individuo tienes que sumar, insisto, tus sombras y tus luces. Entonces, de alguna manera, cuando tú sumas esas dos, cuando te vuelves una persona íntegra, eres quien eres. Y solamente así eres capaz de respetarlo. O sea, en este caso, lo que te está mostrando justamente es, en las instituciones no se va a poder tener en algún momento la fortaleza o la seguridad para crear a un grupo o una colectividad en tanto no esté conformado por personas íntegras, por personas honestas, por personas valientes. ¿Me explico? Carlos, hay una, también del Caballero de la Noche, hay una parte, estuve leyendo que uno de los fragmentos, bueno, no uno, de hecho, el fragmento, digamos, la partícula por excelencia favorita de Nolan, es el diálogo cara a cara que hay entre el Guasón y pues, de Joker y Batman, cuando detienen casi al final a Joker. Y Batman le dice como, ¿me quieres matar? O una cosa así, y se ríe, como es habitual en el Joker, y le dice, no te quiero matar, al contrario, me complementas, ¿no? Ese es fabuloso. ¿Cómo es posible que prácticamente la existencia de Batman, de este ser íntegro, con reglas, ¿no? Ético, moral, sea justo lo que produce aquello contra lo que combate? ¿Cómo lo entiendes, Carlos? Así mundana, ¿no? Porque además creo que sí tiene una pues, explicación muy lógica, casi diríamos hasta como de economía de mercado, ¿no? Oferta y demanda. Pues es que mientras hablaba Mike, todo eso me venía a la mente porque creo que esa escena donde están en la cárcel, donde le está haciendo el interrogatorio a Batman y donde ya el último, después de que pase el experimento social, que vuelven a tener ese cara a cara, y voy a aprovechar esto porque soy muy fan. De hecho, o sea, este es el de Nicholson, pero, o sea, los tengo. Me encanta esa escena porque justo le dice eso, o sea, somos el yin y el yang. Yo tengo la locura que a ti te hace falta y tengo todo lo premeditado que a ti te hace falta y por eso no puedes conmigo. Y yo tengo todo lo que tú representas, más bien, yo no tengo lo que tú representas y por eso o sea, yo no te quiero destruir y tú tampoco me vas a destruir. Porque hacemos ese match y tenemos ese punto de conexión en algún momento en el que cuando están en la cárcel, cuando le está interrogando, Batman pierde de repente como todo su juicio porque ve que el Joker literal se está burlando de él, o eso piensa, pero el Joker no se está burlando en ningún momento de él. El Joker está viendo como, le está planteando todo lo que Batman chance sabe, pero no lo quiere afrontar porque sabe que si lo afronta, tal vez va a caer en la locura que está proyectando el Joker. Pero eso es lo que nos da la película y cuando están en la escena después del experimento que el Joker está de cabeza colgando, le dice lo mismo, o sea, nunca vamos como a parar este ciclo que tenemos porque yo tengo lo que a ti te hace falta y tú tienes lo que a mí me hace falta. Entonces, o sea, sí, es muy choqueante esa escena, esas dos escenas, porque te plantean todo alrededor de todo lo que gira Batman y pues el Joker que se roba casi toda la película, se ganó el Oscar. Entonces, creo que ahí plantea casi el trasfondo de todo lo que tiene Batman cargando en su espalda
y todo lo que viene a ponerle así el Joker, como tienes que ver esto porque no lo estás aceptando y lo tienes que aceptar. Mike, es una metáfora de lo que somos todos, una metáfora de la sociedad, que todos tenemos y necesitamos un poco de los dos lados, ¿no? Fíjate que es una película, es una obra maestra, la verdad. Porque... ¿Es una qué? Una obra maestra. O sea, ahorita decías tú que Batman de alguna manera representa lo moral. No, ahí hay un error. Batman no representa lo moral. Batman, justo, o sea, son los opuestos, en efecto. O sea, Joker y Batman son complementarios. O sea, es el yin y el yang, ¿no? Pero para ser complementarios significa que ambos estaban al margen de las instituciones, al margen del sistema, y de hecho también te lo muestra con el tema de su sistema de cámaras que genera con sensores que cuando le dice a Fox, ¿no? Oye, ayúdame, el otro le dice, no, esto es antiético, o sea, esto no está bien, ¿no? Entonces le dice, ayúdame, o sea, solamente es para capturarlo, ¿no? Entonces le dice, bueno, te voy a ayudar, pero pues después toma mi renuncia, ¿no? Entonces, lo que Joker muestra ahí, o sea, en los tres personajes centrales, que es Joker, Batman y Harvey Dent, en este caso, Harvey Dent es el punto medio. O sea, el punto medio lo que te está mostrando es qué pasa cuando tú no eres una persona íntegra. Cuando en dado momento juegas a la doble moral, por eso el dos caras, ¿no? Cómo en dado momento juegas con el destino, cuando en dado momento no quieres asumir tu voluntad, cuando no te aceptas tal como eres. Harvey Dent no era un héroe. O sea, Harvey Dent mostraba la debilidad de la sociedad. La debilidad de cuando tú en un momento te centras solamente en lo que piensas y dejas a un lado tu madurez emocional. ¿Por dónde se rompe él? Por lo emocional. Cuando ya pierde todo, o sea, cuando matan a Rachel, su prometida, en un momento no puede con eso, no sabe cómo manejarlo, explota. Entonces se vuelca en contra, ¿no? Y se trata de vengar con aquellos que él pretende asume como que le fallaban, ¿no? Batman, Gordon, en fin. Entonces, rompe, o sea, y el Joker lo sabía, o sea, el Joker identificaba desde cómo se le decía, ¿no? Harvey dos caras. El Joker, pues, obviamente, lo que te muestra es lo que ocurre cuando en un momento desde niño no te ponen límites, no te ponen valores, no te hacen respetar la ley, dirían los psicoanalistas, ¿no? Es decir, alguien que en dado momento se deja llevar por todos sus impulsos, puras emociones, ¿no? Y Batman, por el otro lado, te muestra justamente el opuesto, o sea, cuando en un momento no siente. Eso lo vas a comprender en la tercera, ¿no? O sea, cuando en un momento ya nada más eres tan razonable que ya no sientes, ya no te permites. Y al final de cuentas, el juego que te muestran los tres es cómo nos movemos siempre por intereses. O sea, cada quien tenía sus intereses. El Guasón lo que quería era vivir su caos, ¿no? La anarquía. Batman de alguna manera tratar de ser el héroe, pero al final de cuentas no puedes ser el héroe tú solito, ¿no? Y dos caras de alguna manera pues jugarle al que da bien, o sea, al ser la imagen, ¿no? Pero siempre inseguro, porque al final de cuentas no lo creía, ¿no? Hay la escena en donde va a la fiesta, dice, oye, pues puedes estar entre los criminales y demás, y aquí en unas fiestas te haces chiquito. O sea, al final de cuentas te muestra cuando una persona no es segura de sí misma, pues obviamente no es íntegra. Entonces, por eso la integridad en un individuo lo vas a ver hasta en la tercera cuando ya no haces Batman, ¿no? Es toda la ciudad tratando de salvarse. Cada quien en su papel. Pero eso requiere integridad. Integridad lo único que te está diciendo es una persona ecuánime, una persona que conoce sus emociones, que no se deja gobernar por las emociones, sino que las gobierna él a través de la razón, es el equilibrio. El yin y el yang, ¿no? Mencionaban hace un momento, esto es cultura taoísta. El Tao es el todo. El Tao contiene el yin y el yang. Entonces, de alguna forma, todos requerimos justamente ser el Tao, o sea, el todo. Y eso significa que si, por ejemplo, yo quiero decir que voy a acabar con la corrupción, primero tengo que reconocer si yo estoy viendo corrupción, significa que yo soy corrupto en un momento. Lo chistoso es que cuando yo lo asumo y lo acepto, en ese momento ya dejo de ser corrupto porque estoy siendo honesto. Pero eso requiere un chorro de valor. ¿Me explico? Entonces, al final de cuentas, esta película de lo que te muestra es justamente el caos que se genera cuando no somos respetables de nuestra propia moral. Entonces, si no respetamos nuestra propia moral, ¿cómo diablos vamos a respetar un sistema? Y quizás antes que el valor, Mike, no sé, Carlos, cómo lo veas, antes del valor, la conciencia, porque yo he escuchado en muchas ocasiones, yo soy corrupto, lo reconozco, he cometido en mi vida seguramente miles de actos de corrupción,
pero la gente no los detecta, ¿no? O no los detectamos, así como creemos que pasarnos un alto, que dar una pequeña mordidita, no es un acto de corrupción, ¿no? Que, no sé, en fin, quizás son ya los más comunes, pero lo primero que tendríamos que hacer para después tener el valor de decirlo, de reconocerlo, es ser consciente de dónde comienza la corrupción, ¿no? De esos pequeños actos que siguen siendo corruptos, Carlos. Y es que lo puedes ver desde esa perspectiva, Chris, y también creo que también la sociedad te implanta de cierta manera un chip, si lo quieres ver así, de, pues como dices, no sé, me pasé un alto y me agarró una patrulla, un tránsito, me agarra y le digo como, oye, tengo examen con Christopher Pastrana a las 3 de la tarde, déjame llegar, ten 100 pesos, lo que sea. Pero tú en ese rush de tengo examen y tengo que llegar y lo que sea, tal vez sabes que hiciste algo mal, pero no sabes que ese mal es justo el inicio, si lo queremos ver así, de un factor que ya no te das cuenta en el momento en el que lo haces. Y yo lo pensaba con el experimento del Joker, otra vez volviendo un poquito, que la sociedad es la que te va a señalar en algún momento si tú haces algo, pero cuando ellos hagan algo en su ser, o sea, ellos mismos, ellos solos, no lo van a aceptar. Pero en el momento en el que la sociedad te vea y te señale, todos te van a conocer como eso, nada más. ¿Y por qué lo del experimento? Porque vemos lo que hace el que está en el barco, bueno, en el ferry de los malos, avienta el detonador. Y en el momento en el que el señor donde está el ferry de los buenos va a girar la llave, o sea, tú también puedes pensar, ¿qué hubiera pasado si en el momento en el que ese fuera el experimento de Joker, que giro la llave y cuando giro la llave no explota nada? ¿Qué va a pensar toda la sociedad que estaba alrededor de mí, que aunque hubiera hecho una votación o lo que sea, yo giré la llave? Y es que tú los ibas a matar. ¿En quién recae en sí toda la conciencia? Si lo vemos nosotros desde afuera, recaían todos los que votaron sí, que sí se explote el ferry. Pero ¿en quién dentro de ellos iba a recaer la conciencia del quién giró la llave? Yo no me paré y tú dijiste que lo ibas a hacer por todos porque ya así casi estabas harto. O sea, ¿qué hubiera pasado con eso? Siento que también la sociedad hace que tengas todo un cúmulo de ideas que tienes reprimidas o suprimidas y de repente si alguien te las hace notar y te das cuenta, lo aceptas, como dices, va a salir a la luz muchísimo. Sí. Oigan, aprovecho para decir que a quienes nos vean que nosotros no trabajamos sin guión. Antes de empezar a grabar, pues platicamos 3 o 5 minutillos, pero pues más que eso, nada. Entonces, estábamos platicando justamente antes que para entender, esta es una, creo, de las pocas trilogías que sí necesariamente tienes que, o de preferencia, pues, que verlas en esa secuencia para entender, ¿no? El hilo conductor. Entonces, en la tercera, que es la de Batman Rises, The Dark Knight Rises, El Caballero de la Noche asciende. ¿Qué significa, Mike, de volada, porque se nos acaba el tiempo? ¿Qué significa que ascienda el Caballero de... ¿Quién asciende? ¿Asciende Batman? ¿Asciende Bruce Wayne? ¿Ascienden los dos? ¿Y ascienden hacia dónde? ¿Salen del pozo? ¿Eso es a lo que se refiere? Digo, yo ya sé, ya me explicó, pero quienes nos ven, no, a ver, dinos. Y luego Carlos, desde luego. En la línea de Joseph Campbell y de Carl Gustav Jung, te diría que lo que asciende es el verdadero ser. O sea, es tu verdadera esencia, o sea, tu integridad, ¿no? Tu plenitud. Entonces, cuando en dado momento vienes a hacer lo que venimos a hacer, ¿no? A ser felices, a disfrutar, a ser plenos, a experimentar. Si te fijas, es muy descriptivo incluso la denominación de esta saga, ¿no? O sea, no es Batman, es el Caballero de la Noche, ¿no? O el Caballero de las Sombras. Entonces, lo que te muestra es que cuando en dado momento uno no se ha encontrado por el todo, nos la pasamos en las sombras, nos la pasamos ocultando esas partes que nosotros nos avergonzamos o que no reconocemos porque las juzgamos como malas. Entonces, lo que al final en esa tercera saga, que quizás en esa tercera entrega, que quizás valdría la pena después igual y platicarla mejor con más calma, lo que te muestra es justamente cuando el individuo ya acepta todas las cuestiones que antes no daba, porque al final de cuentas Batman es una máscara, o sea, no da la cara, digámoslo así, no se muestra tal como es. Entonces lo que sale es cuando surge
Batman muere, o sea, es decir, Bruce Wayne, en este caso el yo, en algún momento se dedica a ser pleno. Entonces ya deja de lado el tema de la aventura para convertirse en un experimentador real, en un vividor, en pocas palabras. O sea, un vividor me refiero a entregarse a las experiencias, a dejar de tratar de ser un héroe y en algún momento vivir lo que tienes que aquí, que a veces es más simple de lo que nos imaginamos. O sea, cuando nos entramos en el rollo del sistema y demás, nos perdemos. Sí. De acuerdo, Carlos, por ahí eras tú, lo que me decías al principio. Sí, o sea, yo lo había interpretado desde el momento en el que Bane dice, he rises, I rise. Él sale literalmente de el hoyo en el que estaba, pero después lo interpreté un poco con lo que le dice Alfred a Wayne, a Bruce, que le dice, yo me iba de vacaciones cada año a Italia y yo imaginaba que un día iba a estar en Italia y iba a estar en un restaurante tomando un café y cuando volteara hacia una mesa, te iba a ver sentado. Te iba a ver sentado con esposa e hijo realizado. Y creo que también va por ese lado, y creo que sí lo dijo Mike un poco, lo de Batman deja de ser el héroe que necesitaba Gótica, pero se conforma en sí como Bruce Wayne. Y Bruce Wayne, el Bruce Wayne que se queda con Anne Hathaway, y se queda como su esposa, se plantea la escena que Alfred decía al principio, voy a estar en Italia con mi esposa. Y creo que eso es el ascender de Batman y en sí de Bruce Wayne. O sea, asciende en el momento en el que él se siente completo, él siente que salvó a Ciudad Gótica y lo hizo, y sabe quién es al fin Bruce Wayne, o sea, se encuentra a sí mismo. Oiga, y algo fenomenal que les aseguro que nadie vio y a nadie le importa. Alfred toma vacaciones. Claro. Sí, en Italia. Oiga, y en Italia, ay, pobremente, ¿no? Y ya la última, Carlos, ¿qué significa la metáfora de la cuerda? ¿Por qué todo mundo falla, salvo dos, ¿no? ¿Cómo se llama? Nate, la señorita Nate, cuando es niña, pues, que es la primera en poder salir, y después Bruce Wayne. ¿Qué te deja a ti esa metáfora de la cuerda? ¿Qué es lo que se quita de encima, nos quitamos de encima cuando nos quitamos la red de seguridad? Siento que más que quitarse de encima lo que tienes es abrazarlo, porque la señorita tiene toda la historia de que estaba niña, tenía a Bane como su protector, matan a su mamá, tiene que ir a buscar a su papá y abraza todos los factores que ha tenido desde niña para saber lo que puede hacer y de lo que es capaz de hacer para complementarse. En este sentido, si lo vemos, es un sentido malo, porque pues al final ella termina siendo la villana, pero en el mismo escenario tenemos a Bruce, que Bruce abraza todo lo que tiene y todo lo que le dice el doctor, que en sí Bruce como que es un poco vanidoso, si lo podemos decir así, porque todo lo que hace, lo hace conforme a él y sí piensa en su familia, pero él en sí quiere seguir siendo un héroe. Y quiere ser un héroe no solamente para ser Batman, quiere ser él el héroe. Y cuando aprende que todas las cosas que se le han presentado en la vida, desde la muerte de sus papás también, que lo asesinan enfrente de él, que se queda huérfano desde pequeño, creo que en el momento en el que abraza todas esas experiencias, se realiza, y esa es la cuerda. En el momento en el que tú puedes trepar la cuerda es porque vas a tener conciencia de todo el peso que estás cargando y no vas a estar jalando algo, sino vas a estar con él. Mike, ¿cómo lo ves? 2 minutos. Para mí es más bien atreverte a vivir y dejar la supervivencia de lado. Es como salirte de tu zona de confort. Es como arriesgarte y volver a sentir la intensidad, que es lo que al final de cuentas te mueve, ¿no? O sea, muchas veces platicando contigo te he dicho, o sea, nuestras emociones siempre son las que están detrás de cada acción que tomamos, ¿no? Entonces, lo que cuando tú te quitas la cuerda, las ganas de vivir es lo que en algún momento te va a generar. Irónicamente, es abrazar nuevamente el miedo, o sea, abrazar el miedo en realidad, para que en algún momento el miedo sea tu impulsor en lugar de que sea algo que te esté estancando y que no te permite salir del hoyo, o sea, que no te permite salir de las mismas circunstancias de siempre. Volvemos a lo mismo del tema de la cobardía, ¿no? O sea, la diferencia entre un cobarde y un valiente es que el valiente no es que no sienta miedo, o sea, sino que a pesar del miedo, continúa adelante. Esa es la metáfora, básicamente, para mí. Qué curioso, de verdad, porque yo estoy seguro que esto nos ha pasado a todos en algún momento de la vida, de encontrarnos en diferentes circunstancias, pero en zonas de confort. A mí me pasó en el trabajo.
estuve trabajando mucho tiempo en la facultad, donde tengo el gusto de conocerlos a ustedes dos. Ahí tuve la fortuna de encontrármelos. Y de repente te cambian las circunstancias, tienes que dar un brinco que no quieres dar. La verdad es que no necesariamente te quieres quitar la cuerda y te acaba favoreciendo de formas que uno no imagina, ¿eh? Qué importante es, en serio, aventarse sin la cuerda, sin la red de seguridad. Tener lo que dice Carlos, esto de reconocer y abrazar todas estas circunstancias, ¿no? Debilidades, fortalezas, y después pues aventarte al ruedo, ¿no? Así lo veo. Espero que nuestros amigos y amigas también. Que ya me dijeron que amigos y amigas ya es muy de chavorruco decir eso acá, pero pues es que lo son, ¿no? Que no lo diga, ¿verdad? Bueno, ¿algo más para cerrar? Yo ya no quisieron ver, pero miren estas chuladas miren, para que vean el detalle de los Hot Toys. Ya nomás. Sí. No, pues mira, yo me quedo con los de mi infancia, pero también los represento un poquito aquí. Mira, Alfred. Pennyworth. Igualables. No podía dejar pasar la ocasión de presumirlos. El fan. Dale. Bueno, pues nos vemos la próxima entrega. Otra vez ya no quedamos de acuerdo en película, pero les prometemos que ahora sí ponemos en la publicación de este video cuál es la que vamos a tratar la próxima. ¿Sale? Vale, pues. Un abrazo. Me da mucho gusto verlos. Igualmente. Gracias por todo. Bye. Bye.